Seguramente, muchos de vosotros ya hayáis oído hablar de la temática de los icebergs, ya que la red está repleta de vídeos y de información sobre curiosidades y misterios de diferentes ámbitos, como series, videojuegos, películas, etc. En esta ocasión os traigo un iceberg un poco diferente. Hoy vamos a hablar sobre el iceberg del crimen. Para aquellos que no sepan cómo funciona esta mecánica, simplemente sabed que iremos numerando los casos como si de una lista se tratase, estando en el primer nivel aquellos casos que pueden ser más conocidos. Pero poco a poco iremos adentrándonos en aquellos más oscuros y que pueden ser un poco perturbadores. Así que se recomienda discreción. Este iceberg fue publicado por un usuario de Reddit, quien incluyó ciertos misterios que para no alargar en exceso el vídeo he decidido suprimir, ya que algunos realmente no pertenecen al mundo del true crime. Es por eso que en la cajita de información dejaré el enlace con la imagen para todos aquellos que tengan curiosidad por conocer todos los casos. Y ahora sí, os dejo con el iceberg definitivo del crimen real. Nivel 1. Comenzamos el iceberg con el caso de Jack the Ripper, o como lo conocemos en español, Jack el Destripador. Este fue el seudónimo utilizado para referirse al asesino en serie que atacó al menos hasta a 5 mujeres entre agosto y noviembre de 1888 en Whitechapel, Londres. Pero no se descarta que existan más víctimas. Como dije, sus víctimas eran todas mujeres y el modus operandi siempre era el mismo. Jack las asaltaba por la noche y acababa con sus vidas de una manera que denotaba que el hombre tenía ciertos conocimientos quirúrgicos, ya que sus cortes eran muy precisos. Después, abandonaba los cuerpos en la calle a la espera de que fuesen encontrados. Se cree erróneamente que todas las víctimas de Jack eran prostitutas, pero esto se debe a la moral conservadora que existía en aquellos años, ya que en realidad la mayoría de las mujeres eran simples amas de casa. Es por eso que existe otra teoría que asume que Jack simplemente era un misógino y que sentía placer haciendo daño a las mujeres. Debido a lo popular del caso, poco a poco este acabó convirtiéndose en una especie de leyenda urbana que hoy en día todos guardamos en nuestro imaginario colectivo. Se han escrito cientos de libros, novelas e incluso películas basadas en esta triste historia, lo que ha ayudado a que muchas personas hayan creado sus propias teorías al respecto, como por ejemplo que Jack era un policía y que por eso los investigadores nunca consiguieron atraparlo, o que se trataba de un asesino a sueldo que se encargaba de vender órganos en el mercado negro. Incluso se ha especulado que Jack era alguien próximo al gobierno que acababa con la vida de estas mujeres porque eran las amantes de altos cargos ejecutivos. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce la identidad de Jack y sus verdaderos motivos, aunque éste envió varias cartas a la policía burlándose de ellos, ya que no conseguían atraparlo. El asesino del Zodíaco, al igual que Jack, se ha convertido en uno de los criminales que ha acabado colándose en nuestro imaginario como si de una horrible leyenda se tratase. A finales de los años 60 y hasta principios de los 70, en el norte de California, Zodiac asesinó a al menos hasta 5 personas, a menudo parejas que se encontraban en áreas apartadas, lugares que habitualmente eran frecuentados para tener encuentros románticos. Si bien está oficialmente relacionado con estos 5 asesinatos y al menos con otros 2 intentos, Zodiac insinuó que había atacado al menos a 37 víctimas más. Su nombre surgió a raíz de que el sospechoso comenzase a enviar mensajes codificados burlándose de la policía a varios periódicos poco después de su primer asesinato. Siempre firmaba estas notas con un círculo y un signo más encima. Además, el hombre se hacía llamar a sí mismo Zodiac, así que, ¿por qué no bautizarlo así de forma oficial? A Zodiac parecía que además de asesinar, también le gustaba tener una especie de juego del ratón y el gato con la policía, por lo que durante el tiempo en el que estuvo activo,
solía mandar notas con mensajes encriptados. Una de las más famosas, y que hasta la fecha no ha sido descifrada, decía lo siguiente: "Este es Zodiac. Por cierto, ¿has descifrado el último mensaje que te envié? Mi nombre es..." Esto fue seguido por una serie de 13 símbolos que se suponían que era su nombre real, pero estos estaban codificados. Como dije, este mensaje nunca pudo ser descifrado. El caso del asesino del Zodíaco sigue sin resolverse, y tal y como apareció, se esfumó dejando su horrible legado, el cual inspiró docenas de libros, programas de televisión y películas. Y lo que es peor, inspiró al menos a otros 3 asesinos imitadores que quisieron seguir sus pasos. La muerte de las hermanas Grimes hace referencia al doble asesinato de Bárbara, de 15 años, y Patricia Grimes, de 12, en la noche del 28 de diciembre de 1956 en Chicago, Illinois. Ambas hermanas habían ido juntas a ver la nueva película que Elvis Presley protagonizaba, Love Me Tender, que se estrenaba en su ciudad alrededor de las 7:30 de la tarde. Las niñas eran fans absolutas del cantante, por lo que decidieron quedarse a ver la segunda proyección de la película, lo que hizo que su hora de regreso a casa se retrasase hasta las 12 menos cuarto de la noche. Aunque ninguna de las dos niñas regresó, ya que ambas desaparecieron en el trayecto. Este hecho inició uno de los mayores operativos de búsqueda en la ciudad de Chicago. Se inspeccionaron ríos y canales, se registró puerta por puerta e incluso se distribuyeron folletos con las fotografías de las dos niñas y un número de teléfono por si alguien las había visto. Algunos testigos afirmaron haber visto a las chicas subirse a un coche conducido por un hombre que, físicamente, se parecía a Elvis, pero estos avistamientos no sirvieron para que la policía consiguiese localizar a las niñas. Finalmente, el 22 de enero de 1957, casi un mes después de la desaparición, los cuerpos de las hermanas Grimes fueron localizados junto a la carretera en Willow Springs. El principal sospechoso del caso fue Edward Bedwell, quien se parecía físicamente a Elvis Presley. Además, el dueño del restaurante en el que trabajaba el hombre dijo que él y otro hombre habían estado en su local en compañía de dos chicas que se parecían a las hermanas Grimes en la madrugada del 30 de diciembre. Edward fue arrestado y firmó una confesión en la que decía que había estado con las niñas y que había acabado con su vida tras llevarlas a cenar perritos calientes y beber alcohol. Sin embargo, el informe de la autopsia no mostró signos de que las niñas hubiesen ingerido ese tipo de alimentos los días previos a su muerte. Además, también hubo evidencia de que Edward Bedwell estaba en el trabajo en el momento de la desaparición de las dos hermanas, por lo que el hombre fue puesto en libertad bajo fianza, y el caso sigue aún sin resolverse. El caso de O.J. Simpson es sin duda uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos debido a que el principal sospechoso del crimen es una exestrella del fútbol americano que además también se estaba iniciando en el mundo del cine. En la noche del 12 de junio de 1994, Nicole Brown, la exmujer de O.J. y su nuevo marido Ronald Goldman, fueron asesinados en su casa en la ciudad de Chicago. Rápidamente toda la atención se centró en O.J. Simpson, quien se convirtió en el principal sospechoso del doble crimen. Era conocido por todos que Nicole y O.J. no se llevaban bien y que ésta incluso había interpuesto una denuncia por maltrato y abuso contra el exdeportista. Sin embargo, cuando la policía le pidió que se entregase para poder interrogarle, este no solo se negó, sino que montó una escena de persecución digna de película. O.J. Simpson intentó huir de la justicia escondido en el maletero de su Ford Bronco blanco conducido por uno de sus amigos. Tanto la policía como los medios de comunicación
persiguieron al coche a lo largo de la autopista del sur de California. Era más que obvio que OJ no podría escapar, ya que no solo le estaba siguiendo la policía, sino que más de 95 millones de estadounidenses estaban siguiendo en directo su hazaña. Finalmente, el coche se detuvo y OJ fue capturado y puesto bajo custodia policial. Todo esto desencadenó en el que fue llamado el juicio del siglo, un juicio que duró 11 meses y en donde OJ siempre se declaró inocente de los hechos. El hombre había contratado para su defensa a los mejores abogados de la ciudad, los cuales fueron llamados el Dream Team. A pesar de las evidencias de que el ADN de OJ se encontraba en la escena, el famoso Dream Team no solo consiguió deslegitimizar estas pruebas, sino que hizo dudar al jurado de la implicación de su cliente en el crimen, y alegaron que todas las acusaciones contra él se debían al color de su piel. Finalmente, O.J. Simpson salió impune y el caso está oficialmente sin resolver, aunque es más que obvio que O.J. estuvo en la casa de Nicole aquella noche y es más que probable que él sea el responsable. Si eres un aficionado del True Crime, lo más seguro es que hayas escuchado sobre el asesinato de Martin Luther King Jr. y de su responsable, James Earl Ray. Sin embargo, existe la teoría de que este hombre no fue el verdadero responsable del crimen. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. recibió un disparo mientras estaba en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. Durante unos 50 años, el gobierno federal ha sostenido que James Earl Ray fue quien disparó el arma que acabaría con la vida de King ese día. Pero dentro de la familia de Martin Luther King sigue existiendo la creencia de que Ray es inocente y que fue tendido para asumir la culpa. Incluso la misma familia de la víctima presentó una demanda civil alegando que habían arrestado al hombre equivocado. James, un partidario blanco del segregacionista George Wallace, era un criminal que ya había sido condenado al menos 4 veces y estaba prófugo cuando dispararon al señor King. Este confesó el crimen de Martin el 10 de marzo de 1969 y recibió una sentencia de prisión de 99 años. Pero a los pocos días de confesar, el hombre comenzó a reclamar su inocencia, argumentando que había sido engañado por un hombre que solo conocía como Raúl. Según James, fue Raúl quien le había indicado que comprara el arma y alquilara la habitación al otro lado de la calle del motel. El hombre también dijo que en el momento del disparo no estaba en la habitación, pero tampoco pudo explicar dónde había estado, por lo que los investigadores concluyeron que Raúl no existía. No está claro cuándo Coretta Scott King, viuda del señor King, comenzó a creer en la inocencia de James, pero casi inmediatamente después del asesinato de su esposo, sospechó que el FBI estaba involucrado en este. Según la mujer, existe una gran evidencia de que el gobierno quería deshacerse de su marido y que existía una conspiración de alto nivel para que esto sucediese. Por ejemplo, la familia King argumentó que el FBI los había estado vigilando y hostigando durante la década de los 50 y de los 60, mandando vídeos y cartas nada cordiales. No es un secreto que el gobierno no estaba de acuerdo con los ideales de Martin Luther King Jr., por lo que la duda sobre su participación en el asesinato es más que justificada. James fallecería en 1998, pero la familia sigue manteniendo que él no fue el responsable y por tanto se cree que este crimen sigue sin resolverse. Robert Bob Crane fue un popular actor de Hollywood que el 29 de junio de 1978 encontró la muerte a manos de alguien que lo estranguló en su apartamento. Si ya de por sí la muerte de una celebridad tan querida llamó la atención, el caso comenzó a generar mucho más interés al descubrirse que Bob tenía una vida personal bastante interesante. Digamos que al hombre le gustaba pasárselo bien en compañía de diferentes mujeres, tanto antes como después de su matrimonio,
fotografiándolas y grabándolas durante sus encuentros íntimos, a veces sin el consentimiento de estas. Estos descubrimientos hicieron creer a la opinión pública que era muy posible que Crane hubiese sido asesinado por una de sus muchas amantes anteriores o por algún pariente de estas. Sin embargo, las autoridades centraron su investigación en John Henry Carpenter, un viejo amigo de Bob. Este hombre se convirtió en el principal sospechoso después de que se encontraran algunas muestras de sangre en su coche. Sin embargo, la muestra no fue concluyente y John no pudo ser procesado. El 14 de noviembre de 2016 se realizó un nuevo análisis de ADN de las muestras de sangre obtenidas en el coche de John, pero los resultados revelaron que éstas no pertenecían ni a John ni a Bob. Por lo tanto, el sospechoso más prometedor del caso dejó de serlo, y el caso sigue sin resolverse. Te guste el rap o no, seguramente hayas escuchado sobre Tupac Shakur, uno de los grandes raperos de la costa oeste en los años 90, que alcanzaría el éxito gracias a sus letras reivindicativas abordando los problemas sociales que sacudían a la población. El 7 de septiembre de 1996, Tupac se encontraba en Las Vegas dentro de su vehículo, parado en un semáforo que estaba en rojo, cuando un coche se paró a su lado, bajó la ventanilla y le disparó hasta 4 veces antes de huir del lugar. El rapero consiguió sobrevivir a este ataque en un primer momento y rápidamente fue llevado al hospital, en donde hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero 6 días después, Tupac acabaría falleciendo. La policía intentó investigar lo sucedido, pero no encontró nada que pudiese indicar quién había sido el que había hecho los disparos, sobre todo porque la gente no quería hablar de ello. Es por eso que se cree que el asesinato de Tupac pudo ser debido a una especie de guerra de bandas, ya que Tupac estaba fuertemente vinculado con los Mob Piru Bloods, una pandilla de la costa oeste que tenía una fuerte rivalidad con los Southside Crips, otra pandilla pero de la costa este. Sin embargo, hay quienes creen que esto puede ir un poco más allá, y que Tupac realmente fue asesinado en nombre de otro famoso rapero, Notorious Big. Era sabido por todos que existía una fuerte rivalidad entre estos dos raperos, ya que, como dije, Tupac era rapero de la costa oeste, mientras que Notorious Big era un rapero de Nueva York que defendía la costa este. Se cree que esta rivalidad acabó convirtiéndose en enemistad, por lo que muchos creen que Notorious Big pudo pagar a los Southside Crips para que acabasen con la vida de Tupac. Y esta teoría no hizo más que crecer cuando unos meses después del asesinato de Tupac, Notorious Big fue asesinado de forma similar en Los Ángeles, seguramente como respuesta a lo que había sucedido con su rival. Sin embargo, ambos crímenes nunca han sido resueltos y se desconoce la verdadera identidad de los pistoleros. Poco puedo decir que no se haya dicho ya sobre el famosísimo caso de Elisa Lam, el cual llegó a viralizarse a raíz de la publicación de los extraños vídeos captados por una cámara de seguridad en donde se ve a la chica actuando de manera frenética y paranoica. Pero empecemos por el principio. Elisa Lam, de 21 años, se hospedaba en Stay on Main, un albergue del centro de Los Ángeles contiguo al archiconocido Hotel Cecil. Si bien las dos propiedades tenían vestíbulos y entradas diferentes, el Hotel Cecil y Stay on Main tenían ascensores compartidos, por lo que las últimas imágenes que se pudieron captar de Elisa fueron las de la cámara de seguridad de dichos ascensores. Como iba diciendo, Elisa se hospedaba en este albergue cuando el 31 de enero de 2013 desapareció sin dejar rastro. Tras una fuerte investigación por parte de la policía, en la cual no encontraron nada que pudiese indicar qué había sucedido con la chica, estos decidieron pedir la colaboración ciudadana e hicieron públicas las imágenes que ya todos conocemos. Estas imágenes provocaron un auténtico frenesí en línea y desataron todo tipo de teorías respecto a los extraños comportamientos de la chica, llegando incluso a decir que estaba siendo perseguida por un espíritu o que estaba poseída.
Finalmente, el 19 de febrero de 2013, 20 días después de su desaparición, un miembro del personal del hotel fue enviado al techo del edificio para revisar los tanques de agua después de varias quejas de los huéspedes, y fue ahí donde encontraron el cuerpo de Elisa sin vida, en uno de los 4 grandes tanques que abastecían de agua al hotel. El caso se cerró oficialmente en junio de 2013 y se determinó que la causa de la muerte había sido un accidente y que los comportamientos extraños que la chica presentaba en el vídeo se debían a un episodio maníaco, ya que parece ser que la chica sufría de trastorno bipolar. Sea como sea, el caso sigue siendo uno de los casos más famosos de True Crime en Internet, y aunque este ha sido oficialmente resuelto, hay quienes discrepan y siguen creyendo que a Elisa le sucedió algo mucho más oscuro. ¿Vosotros qué creéis? El incidente del paso Dyatlov o Dyatlov Pass fue un caso que ocurrió en enero de 1959 cuando un grupo de 8 estudiantes universitarios soviéticos emprendieron una excursión a los montes Urales, de la cual nunca regresarían con vida. Semanas después de no recibir ningún tipo de noticia de estos 8 estudiantes, la policía comenzó una búsqueda para encontrar a los chicos. Sin embargo, meses después de su desaparición, sus cuerpos fueron encontrados esparcidos a lo largo de varios kilómetros. Estos jóvenes eran expertos en este tipo de excursiones, por lo que nadie se podía explicar cómo podía haberle sucedido algo así. Lo más curioso de todo es que los cuerpos no iban provistos del equipamiento necesario para estar a la intemperie. Muchos ni siquiera llevaban zapatos ni abrigos, a pesar de estar en una zona en la que es fácil llegar a los menos 30 grados. Además, todos ellos presentaban heridas y golpes importantes, tanto en la cabeza como en la zona de las costillas, la espalda, las piernas, pero solo 2 habían muerto a causa de los golpes. Los demás lo habían hecho por hipotermia. Además, se encontró el campamento de los chicos y se determinó que la tienda de campaña, la cual estaba gravemente dañada, había sido cortada desde el interior y todas sus pertenencias todavía estaban dentro, incluida la ropa de abrigo. Era como si los chicos hubiesen tenido que huir del lugar. Sin embargo, los investigadores cerraron el caso abruptamente un mes después, lo que hizo aflorar todo tipo de teorías respecto a lo sucedido, desde que se habían vuelto locos y se habían atacado entre ellos, hasta que habían sido atacados por algún animal o monstruo como el Yeti o el Hombre de las Nieves. Incluso se llegó a especular que el accidente tuvo algo que ver con alienígenas, debido a que en alguna de las prendas de ropa se había encontrado radiación. Sin embargo, la teoría que para mí tiene más sentido y que seguramente sea la más probable es la de que el grupo de estudiantes fue sorprendido por una avalancha de nieve y placas de hielo que los pilló durmiendo y que seguramente fuese la responsable de sus heridas. Estos, desorientados, salieron a la noche con lo que llevaban puesto, intentando huir de lo sucedido, pero claramente esto fue una sentencia de muerte para ellos. El caso de la Dalia Negra hace referencia a Elizabeth Short, quien fue encontrada sin vida el 15 de enero de 1947. Elizabeth había viajado a Los Ángeles con la intención de triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, su camino como aspirante de actriz fue demasiado breve, ya que alguien decidió quitarle la vida 5 días antes de que su cuerpo fuese encontrado. Este se encontraba desnudo y había sido dividido en 2 mitades, de una forma casi perfecta, lo que indicaba que el responsable debía tener conocimientos para hacerlo. Rápidamente la prensa se hizo eco de la noticia y comenzaron a referirse a ella como la Dalia Negra, en honor a la película Blood Dahlia o la Dalia Azul. Además, la prensa fue muy sensacionalista con su caso, llegando incluso a llamar a la madre de la chica y engañándola para tener información sobre su vida privada. Incluso se dice que la madre de Elizabeth no sabía que su hija había muerto cuando un reportero la llamó para hacerle preguntas sobre Elizabeth, porque ésta había ganado un certamen de belleza, y solo cuando consiguió la información que necesitaba, este reportero le contó la verdad. La notoriedad del asesinato
ha provocado una gran cantidad de confesiones a lo largo de los años, muchas de las cuales se han considerado falsas. Durante la investigación inicial, la policía recibió un total de 60 confesiones, la mayoría hechas por hombres que solo querían tener su minuto de fama. Desde entonces, más de 500 personas han confesado el crimen, algunas de las cuales ni siquiera habían nacido en el momento en el que este ocurrió. En la actualidad, el crimen sigue siendo un misterio y se desconoce el responsable, pero la historia de Elizabeth Short ha tenido un gran impacto cultural. Su vida y muerte han sido la base de numerosos libros y películas, y su asesinato se cita con frecuencia como uno de los asesinatos sin resolver más famosos de la historia de Estados Unidos.